¿De qué hablamos en el final de esta mesa, señores? ¿Qué les parece si ponemos en nuestra agenda también a Uber? Todo un protagonista de los debates de estos días. ¿Es un debate político? ¿Es un debate social? ¿Tiene tantas dimensiones? Es un debate jurídico. Y ¿Qué es lo más nuevo? Es un debate cultural e ideológico. ¿Qué es lo más nuevo? La Intendencia de Canelones advirtió a los choferes que decidan trabajar para Uber que les aplicará multas por violación de la normativa y además les retirará las matrículas de los vehículos. Según el director general de tránsito de la Comuna Canaria, Marcelo Metediero, las personas tienen derecho a avanzar en sus aspiraciones personales de trabajo, pero al ingresar a la modalidad de Uber, serán ellas las afectadas porque la Intendencia no irá a multar a ninguna plataforma tecnológica, porque para ellos es nada más que una aplicación. Irá contra las personas que presten este servicio de manera irregular. Mientras tanto, en la Intendencia de Montevideo el análisis es similar. Que existan personas que presten servicios de transporte sin tener la autorización correspondiente es simplemente ilegal, según dijo en diálogo con Búsqueda la directora de movilidad, Beatriz Tabaco, que invocó el artículo 1 del decreto 25.858 que prohíbe efectuar transporte de pasajeros mediante pago de retribución en vehículos no autorizados por la División Tránsito y Transporte. El decreto prevé la retención de las matrículas mientras no se paguen las multas previstas. Yo detesto esas actitudes así tan frontales de rechazo, es decir, cuando no se conoce muy bien lo que es Uber, ni cómo va a canalizar, ni hay noción de cómo está funcionando en el mundo y qué experiencia hay, el salir ya a ponerle la plancha en el pecho y decir, no, sancionaremos a los usuarios, a los que lo... Usuarios no. Bueno, sancionaremos a quienes lo utilicen o quienes lo... Los conductores. Los conductores. Actitud represiva. Actitud represiva y sobre todo... todo... el FAO del minuto, ¿no? Claro, y sobre todo cerrarse ante cualquier innovación, todo lo que venga, todo lo que sea nuevo y todo lo que sea libre. Ojo, libre. Acá el terror está fuera del control del Estado, está fuera del control de la Intendencia. Ese tipo de reacciones hay que controlar, hay que regular. Como primera reacción me parece lamentable, típica de una concepción estatista, visceralmente estatista. Uber funciona en más de 60 países y funciona bien. Funciona sobre todo para las empresas. Las empresas suelen contratar Uber. Tiene una gran ventaja y es que uno pone el número de tarjeta de crédito, pide el servicio y no paga nada. Se lo descuentan de la tarjeta, ni siquiera la propina. Generalmente es con autos muy buenos y de gente muy probada, de gente que maneja muy bien. No hay quejas de accidentes, no hay quejas de problemas en general con el Uber. Bueno, no digo ese es uno de los argumentos que aparece en la discusión, el factor libreta. Para ser taximetrista es necesaria una libreta profesional, lo que brinda garantías a los usuarios, dicen en la Intendencia, mientras que a los choferes de Uber se les exige solamente una libreta amateur para la que no se requiere, por ejemplo, certificado de buena conducta, dijo la directora de A mí movilidad. No me parece mal que se les exija libreta de chofer, nadie está contra eso, creo que como todas las cosas necesita algún tipo de reglamentación, pero creo que lo que no se puede es esta actitud de me cierro al mundo, viene Uber y es libre, no, hay que oprimirla y sobre todo hay que prohibirla. Vamos con otros puntos de vista. Yo tomé Uber en Estados Unidos porque mi hijo tiene la aplicación en el teléfono. Tomé un taxi en Washington, los odian, le sacó la mitad del trabajo, están en una situación realmente dramática. Hay países que lo aceptaron, en Francia, por ejemplo, no lo van a aceptar. Sí, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Por lo tanto, veamos que no es una cosa universal y que tenga una visión similar. Ayer en un editorial que hizo aquí en Perspectiva, Fernanda Boyd decía que el tema ha sido resuelto de modos muy diversos. Por ejemplo, en el estado de Florida, en Estados Unidos, funciona en algunos condados, pero no en otros. Hay ciudades que han regulado el servicio. En Nueva York se exige a los conductores que tengan requisitos similares a los que se pide a los taxistas convencionales. En algunos países se ha permitido a Uber operar, pero con limitaciones o pagando ciertos impuestos. En otros, directamente se lo ha prohibido. Bueno, por lo tanto, es notorio que es un tema muy polémico y que no tiene que ver simplemente con razones de mercado. En el Uruguay, que somos, y hay que reconocerlo, extremadamente reglamentarista en materia de servicio público, porque lo somos. Por ejemplo, hay países donde vos te compras una camioneta y levantás gente y la llevás. Hay taxis que van 5 personas en el mismo taxi. Mucho. En Uruguay eso no funciona así. De lo cual hemos estado orgullosos bastante tiempo. Ahora, yo creo que liberalizar el tema del transporte así porque Uber, atrás de Uber puede venir Uber Omnibus, y etcétera, etcétera, etcétera.
es muy peligroso, porque el caos, a ver, hay una cosa, en las líneas importantes donde va mucha gente va a haber servicios de primera, en las líneas donde no hay, no va a haber pero servicio. eso no tiene que ver con Entonces, Uber. acá en Uruguay yo creo que hay que encontrar un camino adecuado. Yo no estoy de acuerdo en empezar con Uber, así que él llama, pone 2.500 autos y mañana sale a la calle, no estoy de acuerdo para nada. Pero sí estoy de acuerdo con una cosa, hay cosas que son incontenibles, hay cosas que son incontenibles. Es decir, que no tienen que ver con el transporte, pero que tienen que ver con otra. Es mejor prever, por ejemplo, mejorando sustancialmente el servicio de taxis y mejorando sustancialmente el servicio de remises, que puede así arrimarse muchísimo con una aplicación a hacer un Uber, pero un Uber regulado, un Uber integrado a lo que son las normas legales del Uruguay. Bueno, yo creo que hay un principio constitucional clarísimo en Uruguay, que además se procura aplicar, que es el principio de igualdad. Es decir, no podemos generar un servicio que produce una profunda desigualdad entre las empresas de taxis y este servicio que se propone, admitiendo, como hacen los contertulios que me precedieron, de que Uruguay se debe plegar al cambio tecnológico, que no es bueno salir con declaraciones tremendistas como ha salido la Intendencia de Canelones, pero que debemos respetar los principios de igualdad entre las empresas. Es decir, no es posible que se imponga un servicio Claro. que es absolutamente libre de Sin toda impuestos. imposición, sin impuestos, sin medidas reglamentarias, sin igualdades, sin exigencias iguales respecto a los automóviles, en fin. No, pero además es un hecho que Uber instala un cambio de paradigma absoluto, ¿no? Porque, por ejemplo, por mencionar un dato, un factor, Sí. en Montevideo, para tener un taxi, para poder salir a levantar gente en las calles, se necesita haber adquirido el permiso correspondiente, la chapa, como se llama. Esa chapa cuesta miles de dólares. Decenas de miles. En su momento, las autoridades entendieron que le correspondía al Estado determinar qué tamaño tenía el mercado, ¿no? Cuántos taxis podía haber, y en función de eso se entrega una cantidad de chapas y las chapas cuestan lo que cuestan. Sin duda. Ahora aparece o aparecería a ofrecer el mismo servicio gente que no ha pasado por ese trámite, que no ha pagado esa chapa. Entonces, Es ahí hay un clarísimo detalle, que ¿no? es absolutamente ilegal. Es ilegal e inconstitucional. Ahora, es un factor interesante, coincido con Esteban y con Mercader, en el sentido de que, bueno, es un reto que se le impone al sistema de transportes uruguayo. Sí, sí, es ¿verdad? un sacudón. Sí, es muy fácil liberalizar técnicamente en este momento. Entonces no puede ocurrir que no haya taxis en las horas picos, o que cuando llueve sea muy difícil en este país conseguir taxi. Bueno, en ese sentido me parece que constituye un reto interesante, y que en definitiva integrar tecnológicamente sistemas nuevos, haciéndolos compatibles con los sistemas establecidos, está muy bien, ¿no? Sí, yo creo que hay un elemento que es la imparable penetración y amplitud de las prestaciones tecnológicas Obvio. a través de Internet, que han vuelto muy difíciles muchos negocios, ¿no? Sin ir más lejos, hace no tanto, 1 año, 2 años, hubo un gran lío con las telefonistas de los servicios de taxis. ¿Por qué? Porque las aplicaciones, el Easy Taxi, el Voy en Taxi, etcétera, les quitaban trabajo, y bueno, pero eso se impuso. No, ojo, Voy en Taxi fue la aplicación que creó la Ahí está, patronal de para- taxis para competir con Easy Taxi, ¿no? Pero hoy en realidad el 99% de los taxistas utilizan esas aplicaciones, y la radio, el teléfono, el que uno llama, lo ponen en línea, eso ya no existe más prácticamente. Los canales de televisión para abonados, los canales de TV cable, que tenían una especie de dictadura sobre la audiencia, porque ellos ponían, sacaban, te daban un programa, no te lo daban, No repiten programas. se encuentran en una situación en la cual se están borrando masivamente los afiliados porque tienen opciones mejores y gratuitas que no están reguladas. Ahora se intenta poner un impuesto para, etcétera. Entonces yo creo Estás que hablando de las opciones en Internet. sí, por de- ejemplo, Netflix. Claro, Netflix no es gratuito, pero digamos es muy conveniente Bueno, en cuanto a su es mucho precio. más barato que- Y hay otros sitios que son directamente gratis, aunque claro, también está de por medio un problema de derechos, de legalidad del servicio que prestan, ¿no? Pero Entonces, son competencias, se han entonces- instalado esas formas de competencia. Entonces yo creo que esas formas se instalan y se abren paso. ¿Por qué? Porque generan ámbitos nuevos en los que se pueden desarrollar actividades de manera más satisfactorias para los usuarios,
Que ese es el gran problema del sistema de taxis en Montevideo. La gente no está conforme con el servicio. Evidente. Taxis incómodos. Bueno, Sucios, las mamparas, chicos, incómodos. las mamparas son un atraso, que además me gustaría ver las cifras, cuánto cuestan las mamparas y cuántos, cómo se ha modificado el comportamiento, por decirlo de alguna manera, Muy poco. del delito en función de la existencia. Los de la accidentes mampara. causados por las mamparas, nada más. Entonces, son esas cosas que se anquilosan, se cristalizan, y en realidad nadie las quiere. Bueno, Sí. yo creo Nadie, que... tú decís, se anquilosan, se cristalizan, pero ahí es donde aparece la responsabilidad gubernamental, en este por caso supuesto. de la Intendencia. Por supuesto. La Intendencia toleró que se utilizaran autos del tamaño pequeño que Sí, se han utilizado. y no solo- La Intendencia toleró los excesos de la mampara, Sí. no controló la limpieza, la actitud, el comportamiento de los choferes, etcétera, ¿no? Sí, no solo la Intendencia, ¿eh? Yo creo que incluso los medios de comunicación, yo me reía mucho el otro día cuando estalló el tema de Uber acá, al otro día o los 2 días salió en un diario, que no voy a decir cuál, pero un diario muy importante, una nota de un señor en la India que estaba guardando sentencia porque había violado a una pasajera y era un chofer de Uber en un pueblo de la Y India. lo condenaron ¿no? después. Una noticia que obviamente solamente apareció porque había interés en que apareciera. Entonces yo creo que ha habido complicidades múltiples en todo este tema para que la situación del transporte colectivo, de los taxis, sea lo que es hoy. Va a servir para que todo el mundo ponga las barbas, el pelo, las bardas. No, por aquel y- viejo principio que en es remojo. el peligro aviva al mamao. Mientras Mercader insiste, es barbas, es más. ¿Qué estabas Cuando haciendo con veas tus las barbas de Él tu no vecino tiene barba. arder, Bueno, pon las hace como tuyas. si tuviera- ¿Cómo le van a Además, arder? perdón, remojar. quiero aclarar una cosa, las bardas del vecino son las mías también. Sí, porque dividen la propiedad. Exactamente, entonces son las barbas con B larga. Los dejamos planteado como Yo lo he escuchado en todas las versiones. una pregunta para los oyentes. Es una discusión etimológica. Está en la literatura española, es un... El jueves que viene lo aclaramos definitivamente Sí, y hombre, para sí, siempre. y vengo con barba y todo. Antonio Mercader, Esteban Valenti, Fernando Butazzoni, Heber Gato como invitado, gracias. Ay, con gusto. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Noticias ahora con Romina Andrioli, la actualización a media mañana. Y después, entre otras cosas, estaremos en contacto con nuestro corresponsal itinerante, Gabriel Díaz. ¿Hoy desde dónde? Corea del Sur.